La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes? Y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Encontramos aquí en este pasaje otra de las noches de Jesús. La semana pasada vimos una noche en la cual estuvo en el segundo esfuerzo de aquellos 2 barcos de pescadores que, basándose sobre su simple palabra, olvidaron el esfuerzo inútil de una noche anterior, de un día casi vacío excepto por la palabra que recibieron de él cuando volvieron a la orilla. Y cuando regresaron otra vez a alta mar. En esta ocasión encontramos a Jesús en una noche diferente, aun cuando esas noches de oración, de comunión completa con el Padre, no eran infrecuentes con él. Los encontramos aquí y allá, siempre lo mismo. Trabajaba todo el día, buscaba a Dios en la noche. Hablando en alguna ocasión, me parece, en relación con una de las razones que Lucifer debe haber tenido para caer del cielo, es decir, Dios lo sacó del cielo, pero para equivocarse en su camino, fue que tenía un trabajo maravilloso, era un querubín cubridor con todo lo que eso implica. Tiene un trabajo muy bello, pero de alguna manera pensó que no era suficiente. Por decirlo de alguna manera, trabajaba en las alturas, pero vivía en la parte baja. ¿A qué me refiero? Su trabajo era elevado, pero por fuerza, la posición de cualquiera, por elevada que sea, siempre requiere que entendamos: nada es nuestro, todo es de Dios. No hacemos nada por nuestra propia capacidad, todo lo recibimos de Él. Y no importa la altura del trabajo al cual alguien puede haber sido llamado, es simplemente sensato entender que todo eso que podemos hacer o ser viene por la misericordia de Dios. Y al entenderlo,
caminar con sentido de proporción. Sentido de proporción que la gente llama comúnmente humildad. Sentido de proporción. Entendimiento. Bien, obviamente a Lucifer no le gustó la idea. Si él trabajaba arriba, ¿por qué no mantenerse arriba? Si él tenía un sitial tan elevado, ¿por qué no mantenerse en ese sitial elevado en lugar de tener que reconocer cualquier tipo de bajeza en su posición en relación ni siquiera con Dios? Y conocemos la historia. Un día decidió que quería su trono junto al trono de Dios, la posición que solo al Hijo le correspondía. Él quería esa posición, pero no quería la cruz. Hay muchísima gente que vive de esa manera. Quieren la gloria, pero no quieren la cruz. Aún entre la gente que sirve a Dios encontramos lo mismo. Quieren la gloria que viene con el servicio a Dios. Quieren la gloria de esa prominencia, misericordia por los dones que reciben, etcétera, pero no quieren la cruz. La cruz que demanda una cierta posición interna, que a la larga solamente Dios ve. Pero bueno, Lucifer no quiso esto. Ya sabemos la historia, se rebeló y etcétera. Viene Jesús, y lo encontramos haciendo exactamente lo opuesto. También él trabajaba en la altura, hacía milagros, sanaba gente, predicaba maravillosamente. La gente venía a escucharlo de todas partes. Había tumultos para oírlo, tocarlo, recibir de él. Pero después de haber hecho grandes cosas, bajaba al sitio humilde. Se venía al monte a pasar la noche orando. Bien, hizo milagros también en aquella ocasión. Pero es interesante el relato anterior. Entró en la casa de Dios. Aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba. No siempre enseñaba, a veces solo llegaba, pero a veces enseñaba. Estaba ahí este hombre que tenía la mano derecha seca. Y estaban por ahí, como de costumbre, sus enemigos, los escribas que conocían bien la palabra de Dios, los fariseos que presumían de vivirla de manera especial y estaban esperando para ver, al ver al hombre enfermo, si lo iba a sanar siendo sábado. Esta situación del sábado es una cosa muy interesante en la palabra. Dios dio el sábado como día de reposo, día de descanso, pero también día de festividades. Un estudio de la Escritura nos hace entender que sábado no era necesariamente nada más el último día de la semana, pero era cualquier día que Dios había indicado. Lo encontramos fácilmente en la Biblia. Cualquier día que Dios había indicado para hacer una fiesta en relación con lo que Dios les daba. A veces encontramos que Él define las fechas. No todos los días con las fechas determinadas caen en sábado. Pero bueno, punto y aparte sobre eso. Estaban ahí espiando a ver qué iba a hacer en el sábado. Él sabía los pensamientos de ellos. Él sabía que estaban listos para ver qué cosa iba a hacer a fin de criticarlo, a fin de acusarlo, a fin de etcétera. Y sabiendo bien los pensamientos de ellos, doble razón para mirar al hombre, lo vio con la mano seca y le dijo: levántate y ponte en medio. Hagamos totalmente pública esta situación. Tengo algo que enseñarles a estos hombres. Él se levantó, se puso en pie, y Jesús les dice a los fariseos y a los escribas: tengo una pregunta que hacerles. ¿Es lícito hacer bien los sábados? ¿O es lícito hacer mal? ¿Es lícito los sábados salvar la vida o quitarla? Ninguno, por supuesto, le supo responder. Nadie pudo decir nada. Tenemos en la Escritura relatos de las dos cosas.
dar la vida y quitarla un sábado, etc. Mirándolos a todos alrededor, podemos imaginar su mirada. La mirada de Dios debe tocarnos la conciencia. La mirada de Dios es luz y debe hacernos vernos a nosotros mismos. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es la capacidad de introspeccionarse. La introspección es una cosa que no a todo el mundo le gusta realizar, porque lo hice o porque no lo hice. Pero la mirada de Dios viene y nos hace ver. ¿Cómo buscar la mirada de Dios? Otra vez a través de la palabra. Es a través del estudio de la Escritura que la mirada de Dios llega a nosotros y nos hace vernos a nosotros mismos. Y allí estaba la palabra viva, el verbo vivo, mirando a aquella gente. ¿Qué habrá dicho su mirada? Tú, que te dices cumplidor de la ley, ¿sabes lo que es la ley? Y la ley de Dios siempre es el amor. Tú, que te dices sabio en la palabra, ¿no conoces la palabra en que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo? Tú, que si estuvieras en el caso de un hombre enfermo, ¿aceptarías la sanidad en el día que fuera? Tú, ¿cómo estás tú por dentro? ¿Qué vive dentro de ti? ¿Qué te mueve? ¿Eres el tipo de persona que siempre está enojado y que siempre encuentra la manera de herir y lastimar? ¿Eres tú el tipo de persona que siempre encuentra el defecto ajeno? ¿Eres tú el tipo de persona que con solo la mirada lastimas? ¿O que tienes a veces comentarios que tú sabes no son los mejores, pero quieres hablar porque quieres ensuciar o lastimar? Tú, vienen a la mente muchas situaciones, circunstancias. Gente que de repente a través de los celulares envía a personas, pienso en un hombre, enviando a una jovencita mensajes en que relataba algunas cosas en relación con sus aventuras o hablándole de escenas que había visto y terminaba diciéndole, ¿no te parece divertido esto? ¿Divertido? ¿Qué buscaba? Saber si esta criatura iba a responder con malicia a la malicia de los recados que le enviaba. Hay gente cuya mirada, aunque parezca buena, está cargada de mugre. Y la mirada de Jesús llega para descubrir todo esto, mirándolos a todos, mirando su orgullo, su terquedad para no ver, su obstinación. El amor mismo estaba parado enfrente de ellos. La ley de Dios estaba parado enfrente de ellos, pero no querían ver, no querían oír. Mirándolos a todos, alrededor, no se le escapó nadie. Le dijo al hombre, extiende tu mano. Él lo hizo así y su mano fue restaurada. El hombre tuvo que haber hecho su parte en este sentido. Extiende tu mano. Él tenía los ojos de los fariseos también. Él sabía que lo estaban criticando, esperando a ver si él simplemente no hubiera obedecido la voz de Jesús por el temor de aquellos hombres, pues los hombres aquellos lo hubieran alabado, claro, pero su mano se hubiera quedado seca. A veces es necesario aceptar la crítica de otros, con tal de poder extender la mano hacia donde Dios quiere que se extienda. Puede ser una mano de ayuda o de apoyo a gente que en opinión de otros no lo merece. Tal vez no lo merecen, pero ¿quién de nosotros merece nada? La Escritura tiene un mandamiento: lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y si tienes en la mano la capacidad de
extender la mano. Aunque te critiquen, extiéndela. Puede ser que te respondan con un manazo, pero extendiste la mano y diste esperanza, que queda por lo menos en la memoria y en la conciencia, que algún día tendrá su fruto. Su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de rabia y hablaban los unos a los otros. ¿Qué harían a Jesús? Se llenaron de rabia. ¿Qué le haremos por haber hecho el bien? ¿Qué le haremos por sanar en contra de lo que dice la ley? Olvidaban que el contenido de la ley, repito, es simplemente el amor. ¿Qué hizo Jesús? Aconteció en aquellos días, no necesariamente ese día, pero en aquellos días de oposición, de crítica, el principio de su ministerio, el principio de su enfrentamiento a los que decían ser celosos de la ley, el principio de su camino. Aconteció en aquellos días que se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Rey sobre la pereza, rey sobre el cansancio. La búsqueda de Dios, a pesar de que a veces el cuerpo no tiene ganas de moverse un centímetro más, a pesar de que la cama sigue llamando, cuando no tarda en aparecer la luz, y es necesario aprovechar las primeras horas de la mañana para buscar su rostro y pedir que sus ojos de luz lleguen a iluminar la propia conciencia, la propia razón, el propio corazón, la propia vida. Y la pereza o el cansancio dicen después. Pero Jesús, después de días intensos de trabajo, subía al monte a orar y a buscar a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Fue después de esto que escogió a sus discípulos. Entre ellos estaba Judas. Judas vino a la vida de Jesús en respuesta a la oración. Alguien podría decir, si oró a Dios, ¿por qué escogió a Judas? Si Judas no hubiera estado tan cerca de él, no habría podido traicionarlo de la misma manera, porque no habría sido uno de los discípulos, uno de los apóstoles, uno de los cercanos. Pasó la noche orando a Dios y escogió a Judas. Obviamente sí. No todo aquello que llega a nuestra vida que es malo es largo y malo a la larga. Si no hubiera sido por eso, las lecciones que Judas nos da a través de sus tonterías no habrían llegado a nosotros para prevenirnos de lo que nosotros mismos hacemos a veces. Habiendo orado toda la noche, escogió, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, y entre ellos estaba Judas Iscariote, que también le entregó. Bueno, descendió con ellos y empezó un ministerio que había de bendecir a muchos y que había de hundir a otros en su terquedad y en su orgullo. Así es eso cuando nos encontramos con Él. Así sucede. Es interesante que una de las primeras cosas que Él encontró después de aquello también es interesante. Es que empezó a encontrarse con espíritus inmundos y gente endemoniada. Y es interesante que hayan venido a verlo en aquella ocasión muchos que ciertamente habían venido a verle, a oírle y para ser sanados. Pero hay un versículo aquí que dice que también vinieron los que habían sido atormentados de espíritus inmundos y estaban curados. También vinieron. Ya había habido milagros anteriores a este episodio de la elección de los discípulos.
Cuando supieron que Jesús estaba ahí, vinieron a verlo. Habían sido atormentados de espíritus inmundos y estaban curados. Si simplemente pudiéramos aprender la importancia de la gratitud. Ya respondió a esto, ya nos dio este beneficio, ya hizo tal o cual milagro. ¿Por qué no lo seguimos buscando? Ya no para que nos vuelva a hacer un milagro o nos vuelva a dar un beneficio, pero solamente por estar con Él, por escucharlo, por oír su voz, por darle gracias, por poder decirle como tantos cantos que cantamos, te amo, te amo, te amo. Hay uno que dice, eres la rosa de Sarón para mí, el lirio de los valles. Te encuentro con el perfume de la paz y de la misericordia, y te encuentro en el valle cuando te necesito, para que toques, Señor, en mi favor, la trompeta que venga en mi ayuda, cuando todo está oscuro, para poder atravesar el valle de sombra de muerte, sabiendo que estando tú conmigo, ni a la misma muerte voy a temer. Jesús.